Buenos días, Lourdes Rey. Buenos días. Estamos encantados de tenerte en el cuarto congreso de Educación Emocional aquí en Navarra y que nos puedas compartir pues, tu experiencia y tus conocimientos sobre inteligencia emocional, sobre gestión del estrés en los docentes, sobre todo. A mí me gustaría preguntarte algo porque el otro día me contaba un niño que había entrado su profesor y les había dicho que estaba pasando por un mal momento con su pareja y estaba un poquito triste, y entonces les contaba a sus alumnos, ¿no? Hoy tenerme paciencia porque estoy pasando por un duelo personal y bueno, pues quizás voy a estar un poco más apagado, ¿no? Y eso fue una experiencia muy positiva para este niño en concreto y lo vivía pues como algo positivo, ¿no? El profesor me ha contado esta situación, yo he empatizado con él. Sin embargo, hay mucho docente que considera que las emociones desagradables, las desplacenteras, no deben compartirlas con los alumnos porque les entristecen o les preocupan. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, pues realmente lo importante en este sentido es que hay que entender que las emociones, tanto las positivas como las negativas, son necesarias y tienen una función adaptativa, ¿no? Entonces, intentar evitar aquellas que son negativas porque pensamos que pueden tener un efecto negativo sobre los demás es totalmente erróneo, ¿no? Porque lo que le transmitimos a los niños es que todo es maravilloso, que todo es fácil y que no hay que afrontar ninguna dificultad, ¿no? Cuando la realidad es todo lo contrario, es decir, la vida tiene momentos buenos, pero tiene momentos de dificultad, ¿no? Donde el mostrar una emoción que puede ser más negativa o que puede ser más desagradable es necesario porque nos va a activar. Ciertos momentos de ansiedad son necesarios para pues hacer bien una tarea, cierto estado de preocupación es necesario para hacer entender a los padres, por ejemplo, a aquellos docentes que tienen que hablar con unos padres sobre un aspecto que les preocupa de su hijo, el mostrar cierta preocupación, ¿no? Cierto malestar, le va a llegar mucho más a los padres a la hora de explicarle, ¿no? El cometido, ¿no? De lo que les quiere decir, ¿no? Entonces, realmente cuando yo le estoy transmitiendo a un niño en clase, ¿no? Lo que tú decías de, bueno, pues que tenés paciencia conmigo, esto es complicado, realmente les está transmitiendo que la vida es así, es decir, que hay que pasar por determinados momentos, que hay que expresar esa emoción porque es necesaria y que realmente eso tiene una función, ¿no? Que es recuperarme, que es afrontar esa situación de la mejor manera posible, que es regular, ¿no? Y al final intentar que esa emoción no impacte lo suficientemente en mí de manera negativa como para no poder hacer lo que quiero, ¿no? O sea que yo alabo, ¿no? La labor de ese docente. Creo que es necesario tanto los docentes como los padres, ¿eh? Muchas veces los padres intentamos dejar a un lado todas las cosas negativas que nos pasan en casa o los enfados, o cuando realmente luego los niños son muy perceptivos, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor yo estoy más seria por algo que me preocupa y mi misma hija me dice, mamá, ¿estás enfadada? ¿No? Porque es pequeñita y a lo mejor No sabe confunde. identificar Claro, qué pero pasa. sabe que algo pasa, sabe que algo es negativo, ¿no? Pues a lo mejor le tienes que decir, no, cariño, estoy enfadada, estoy preocupada por esto, por esto. A lo mejor no le vas a explicar la problemática completa, pero sí a su nivel, que es aquello que te preocupa, ¿no? Para que ella vea que eso es necesario, ¿no? E intentamos, pues bueno, como padres o como docentes, intentar eliminar aquellos obstáculos, con lo cual también dificultamos que los chicos y los adolescentes sean capaces de aprender a afrontar situaciones utilizando la emoción más adecuada. O sea que lo mismo pasa cuando sucede un accidente o el fallecimiento de un ser querido y entonces hay quien dice, bueno, pues yo lo comparto y me acompaña al tanatorio, compartimos un poco la despedida, y hay quien dice, no, yo le diré más adelante porque no estoy preparada, ¿no? Porque me va a hacer preguntas comprometidas que no voy a saber contestar, ¿no? efectivamente. Lo saludable, ¿qué sería? Lo saludable sería expresar esa emoción. Es verdad que no se le puede contar a un niño una información para la que no está preparado a nivel cognitivo de asumir, ¿no? Pero los niños son niños, pero no son tontos, ¿no? Entonces ellos perciben y hay que expresarle pues, a su nivel, con su vocabulario, qué es lo que está ocurriendo. O sea, lo sano realmente es explicarle, ¿no? qué puede estar ocurriendo, porque no porque yo lo evite, y eso es una estrategia que utilizamos todos en un momento determinado, el resultado va a ser más positivo. Lo que nos dice los estudios es que es al contrario, o sea, que cuanto más evito, pues muchas más consecuencias negativas, ¿no? Para la salud y para el niño ocurren, ¿no? O sea, que en cualquier caso hay que expresar siempre al nivel de conocimiento y de cognitivo del niño.
Como conclusión, todas las emociones son legítimas, tenemos positivas y negativas, que las llamamos así por diferenciarlas de alguna manera, pero también son placenteras, displacenteras, pero todas son necesarias y, por supuesto, vivir las positivas es mucho más agradable, pero las negativas son adaptativas, con lo cual tienen su función y las necesitamos también compartir, ¿verdad? Sí, las necesitamos compartir, las necesitamos expresar y las necesitamos enseñar. No solamente, la vida no es todo positivo. Entonces hay que fomentar también, expresar pues la tristeza, a enseñar a llorar, ¿no? Por ahí leía yo antes una especie de historieta donde se veía, ¿no?, un niño, ¿no?, que decía que si no lloro me ahogo, ¿no? Claro. Efectivamente, pues eso de alguna manera refleja esto, es decir, hay que compartir, hay que expresar para que podamos hacer una buena regulación, ¿no?, de las emociones. Nos vamos a marcar como un objetivo vital. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias a ti.